Quisiera comenzar agradeciendo y saludando este acto de la Unión de Jóvenes Comunistas en nombre del Partido Comunista de los Pueblos de España y de los colectivos de jóvenes comunistas. Para nosotros, este acto es una necesidad que nos impone el momento histórico de recuperar la unidad del conjunto de la clase obrera internacional, porque hoy somos la mayoría de los pueblos oprimidos bajo el yugo del capitalismo los que tenemos la responsabilidad de articular como una sola fuerza el derrocamiento del imperialismo parasitario, de poner fin a la explotación del hombre por el hombre y de iniciar la construcción de la sociedad socialista. En los pueblos de España, en el mismo corazón del capitalismo, la clase obrera es golpeada por su crisis estructural. Una crisis estructural que se caracteriza por la destrucción de fuerzas productivas, el desmantelamiento de los sectores estratégicos, como el de la minería, y la condena de millones de trabajadores a que sus derechos más básicos dependan de la lógica del mercado. Lo que se traduce en casi 6 millones de trabajadores en situación de desempleo, en 1,5 millones de familias donde ninguno de sus miembros tiene trabajo, en que 1 de cada 2 jóvenes se encuentra en paro, en que desde el inicio de esta crisis 1.200.000 personas hayan visto cómo los bancos les robaban sus viviendas, en que los hijos de la clase obrera sean expulsados en masa del sistema de enseñanza, en que reforma tras reforma nos arranquen los derechos históricos conquistados por la lucha y en que paulatinamente la salud también se convierta en un negocio al servicio de los monopolios. Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España y de su juventud, los colectivos de jóvenes comunistas entendemos que no hay salidas parciales, que la lucha no pasa de nuevo por recoger migajas, que no hay reforma posible dentro del sistema capitalista. Hoy, el futuro de la clase obrera y del estudiantado de extracción popular pasa por avanzar en su organización y en su combatividad, a través de presentar batalla en cada barrio, en cada centro de trabajo y de estudios, con una clara orientación de alcanzar el poder obrero, de comenzar a construir el socialismo. Porque solo a través de la superación revolucionaria del capitalismo, de la organización de la clase obrera y de los sectores populares en torno a un frente obrero y popular por el socialismo, que aglutina al conjunto de luchas clasistas, antimonopolistas y antiimperialistas, el pueblo avanzará en tomar las riendas de su propio futuro. Porque el pueblo, con la clase obrera al frente, debe prepararse para esa lucha. Como decía Martí, en la que los derechos no se mendigan, se arrancan mediante la lucha. Y esto requiere una organización y un objetivo claro de victoria. La clase obrera empieza a recuperar el hilo rojo de la historia. José Díaz Ramos, quien fue secretario general de los comunistas españoles, decía en 1936: para un dirigente de un partido obrero no puede haber mayor satisfacción que hablarle al pueblo que ha dado un ejemplo, que ha salido de las fronteras de España para tener repercusión en todo el mundo capitalista, que ha marcado el camino seguro no solo para el proletariado de España, sino para el proletariado de todo el mundo. Los herederos de ese pueblo son los trabajadores de la minería de hoy. Hoy, el proletariado español con los mineros al frente vuelve a marcar el camino seguro por el que debe transitar toda la clase obrera. Cuando la patronal y los gobiernos de la burguesía creían haber desarticulado el movimiento obrero, soñaban con no volver a escuchar ciertas canciones, con que no se levantasen de nuevo ciertas banderas, ni se gritasen viejas consignas, el proletariado viene a demostrarles que se equivocaban. Cuando el gobierno de los monopolios se agarra a la fortaleza de su régimen, para asestar el golpe definitivo con el cierre de la minería y la condena a la miseria de comarcas enteras. Estas comarcas vuelven a ser el refugio de luchadores, donde se levantan las llamas de la dignidad proletaria. Al calor de este ejemplo histórico, la clase obrera está sabiendo responder en el conjunto de los pueblos de España, con huelgas indefinidas en el transporte, en la educación y conflictos de empresas que se suman con igual combatividad a la lucha contra el capital. La insumisión minera es un ejemplo a seguir. Es necesario desobedecer las órdenes de la oligarquía y de su gobierno. Es necesario que cada pozo, que cada fábrica, que cada centro de trabajo se convierta en una fortaleza obrera, en un foco de organización y de lucha. En un país con un 80% de dependencia energética, la soberanía en la producción pasa por el mantenimiento de la extracción del carbón y la nacionalización del sector como paso previo al control obrero de la producción.
Porque el problema de la minería del carbón no es un problema de un sector en concreto, es el problema del funcionamiento del sistema capitalista, que obvia la soberanía energética de los pueblos de España, situando por encima el criterio de rentabilidad de los monopolios y respondiendo a la estrategia del eje imperialista de la Unión Europea, deslocalizando los sectores industriales al centro imperialista, fundamentalmente a Francia y Alemania. Y es que, al igual que sucede con la minería, la apuesta de la oligarquía es situarla en aquellas regiones donde la tasa de explotación es mucho mayor, donde la tonelada de carbón no solo tiene un precio monetario, sino que tiene fundamentalmente y se cobra un precio en vidas de compañeros obreros colombianos o sudafricanos, por poner un ejemplo. El capital esboza una estrategia global de esclavitud para la clase obrera, que requiere también de una respuesta global. Las barricadas mineras son acompañadas de una profunda solidaridad popular. La burguesía trata de presentar a los mineros como una casta privilegiada. Trata de separarles del resto de la clase obrera y de romper la solidaridad popular. La clase obrera tiene ante sí una disyuntiva clara: o seguir lamiendo la mano de su amo, que les conducirá a la más absoluta miseria, o seguir el ejemplo del proletariado combatiente. Nunca la oligarquía le regaló nada a los mineros. Todos sus derechos han sido conquistados con la lucha. Ríos de sangre minera fueron vertidos para conquistar derechos para todos y para todas. Frente al apagón informativo y a la deliberada manipulación tejida por los monopolios mediáticos, hablan las paredes y los cientos de miles de personas que sin dudas y sin ningún miedo apoyan la lucha de su clase. Porque podrán tratar de callar su lucha, de criminalizar su heroísmo y de apartarles de su clase, pero sin duda, como decía Fidel, la historia les absolverá. Muchas gracias. Miembros de la Brigada Antonio Gades, miembros del Buró, cuadros, trabajadores del Comité Nacional, invitados. Es un honor para nosotros recibir en la sede de la Unión de Jóvenes Comunistas a la Brigada Antonio Gades, representante de los colectivos juveniles comunistas del Partido de los Pueblos de España, quienes sostienen por más de 10 años relaciones con nuestra organización. Durante todo este tiempo han conocido de nuestras realidades y de nuestras conquistas, con la cual se han solidarizado y han sido una fuerte herramienta en nuestra lucha por la liberación de nuestros 5 héroes y contra el bloqueo genocida que se nos impone por más de 50 años. A pesar de la difícil situación económica que vive hoy el pueblo de España, fundamentalmente su juventud, esta organización ha mantenido su decisión de conocer la verdad de nuestro pueblo, no la que difunden los medios, sino la verdad que vivimos los cubanos y que hacemos cada día más sólida y más creíble, y de las que ellos, jóvenes todos, siempre contribuirán a ser voceros de nuestra realidad. Gracias por su solidaridad, gracias por su apoyo y 1000 veces gracias por estar al lado de Cuba. Por un 26 de victoria hasta la victoria siempre. Queremos aprovechar el marco de este acto, de este sencillo acto, para reconocer y entregar la moneda conmemorativa 50 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, la cual ha sido entregada a más de 800 jóvenes y se ha propuesto a más de 50 organizaciones en el mundo, a los colectivos juveniles comunistas. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren